ya se mencionó la semana pasada, vamos a hablar sobre la comunicación en situaciones de crisis. ¿De acuerdo? Es nuestro último tema. Para poder empezar esta clase, vamos a ver un pequeño video de 3 minutos en el que vamos a poder resumir, porque quiero que todos sepan a qué vamos a ir, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mostrarles un video, así que, Arnold, te pido que me confirmes si el audio se escucha. ¿De acuerdo? ¿Se escucha? Se escucha, estimada, sí. Ya, listo, gracias, Arnold. Listo, chicos, entonces, 3 minutitos y 38 de su video, de su atención, por favor, para el video. La comunicación para el manejo de crisis. Pirámide de la comunicación en situación de crisis. La comunicación para el manejo de crisis es un elemento primordial a la hora de crear estrategias que minimicen el impacto de esta en la organización, logrando conservar su reputación y credibilidad. ¿Qué es una crisis? Es el cambio repentino entre dos situaciones que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización. Se produce por un acontecimiento súbito frente al cual una organización debe reaccionar, comprometiendo su imagen y su equilibrio interno y externo ante sus públicos. Una crisis se caracteriza por factor sorpresa, llega sin previo anuncio, supone una amenaza. Cada crisis es única y produce efectos únicos. Tiempos limitados en la toma de decisiones. Desestabilización, produce la ruptura del equilibrio. Presión mediática por parte de los medios de comunicación. Para González Herrero, la comunicación de crisis es la capacidad de una organización de reducir o prever los factores de riesgo e incertidumbre respecto al futuro, de forma que se capacite a la misma para asumir de manera rápida y eficaz las operaciones de comunicación necesarias que contribuyan a reducir o eliminar los efectos negativos que una crisis pueda provocar sobre su imagen y reputación. Para lo cual, la pirámide de comunicación de crisis, que empezando desde su base explica los pasos para la emisión de información en una situación de crisis. Comunicación institucional. En este punto se encuentra el comité de crisis, el vocero y los canales oficiales por los cuales van a emitir la información. Comunicación interna. Busca informar al público interno de la organización, con el fin de evitar rumores que puedan agravar la crisis. Comunicación con los medios de comunicación. En este punto, es importante la transparencia en la información que se emite a los medios. Debe ser clara, concisa y contundente. Comunicación multidireccional. Se aplican tácticas y estrategias comunicacionales. Estrategia de no hacer nada. Se trata de ganar tiempo. Estrategia del silencio. Válida cuando los medios apenas hacen eco de la noticia, evita responder las posibles acusaciones. Estrategia de negación. Es negarlo todo, resulta peligrosa ya que su administración requiere mesura y buen criterio. Transferencia de responsabilidad. Se trata de responsabilizar a un tercero del origen de la crisis. Estrategia de confesión, donde se asume la responsabilidad y se estrechan las relaciones con los medios de comunicación. Comunicación social. Se analiza a los medios de comunicación. ¿Cómo abordan la crisis? ¿Cómo influyen en la opinión pública? Adhesión y participación. Este último punto se trata de lograr un objetivo comunicacional. La participación de nuestro público objetivo para la reestructuración de la planificación y las estrategias utilizadas. De acuerdo, chicos. Entonces, les he querido mostrar primero este video, porque si bien es cierto, todos estén enterados, actualmente hay una empresa que va a pasar por una crisis y que ya está pasando por una crisis desde hace un año y que el día de hoy ha salido toda una noticia sobre ello. No sé si están enterados, pero me refiero a la empresa Corpac. ¿De acuerdo? Entonces, quería preguntarles a las personas que se encuentran acá y quería preguntarles sobre todo si han escuchado sobre esta noticia, la del caso de Corpac, del accidente que hubo con los bomberos. Si pueden colocar en el chat. Julio, Lilian, ¿han escuchado sobre esto? Por mi parte, no, docente, no he escuchado nada. Ok,
Gracias, Julio. Entonces los voy a poner. Ok, Lilia. Entonces, igual si quieren en el. Gracias, Raúl. Sí, sí has escuchado. E igual les voy a poner un poquito en focus o en contexto de lo que ha pasado. Si bien es cierto, el año pasado hubo un accidente en el aeropuerto de Jorge Chávez, donde murieron 3 bomberos, ¿de acuerdo? Que realizaban sus actividades normales dentro del aeropuerto de Las Pistas y chocó con un avión de LATAM, ¿de acuerdo? Entonces, al momento que chocó, tres bomberos murieron, pero estos bomberos siempre se mueven cuando la torre de control les da la indicación de poder avanzar o no. Entonces, hubo muchos rumores, los medios de comunicación salieron de quién tenía la responsabilidad, si la torre de control les indicó que podían acceder cuando el avión ya estaba a punto de despegar. ¿De acuerdo? Entonces hubo mucho movimiento en los medios de comunicación. También indicaron que era responsabilidad de los bomberos en su momento, indicando que no habían seguido las instrucciones de torre de control y se aventuraron, ¿no? Entonces, pero eran bomberos que sí tenían experiencia dentro del aeropuerto. ¿De acuerdo? Entonces, en su momento se quedó ahí, ya no hubo más ruido por parte del Jorge Chávez, del aeropuerto, y tampoco de Corpac y todo lo demás. El día de hoy salieron imágenes y también lo pueden buscar en YouTube porque la noticia es de hoy. Entonces quería traer a relación esto en tema de crisis, porque la empresa Corpac dentro de la torre de control, porque son los que dirigen quién en qué pista entra cada vuelo para que se puedan mover y no haya este tipo de accidentes. Entonces publicó, si pueden buscarlo en Instagram, hay un medio de comunicación que se llama Dilo Fuerte, donde lanzan videos de la cámara de seguridad que está instalada dentro de la torre de control, donde se ve a los trabajadores de la torre de control que ingresan a sus labores y están durmiendo, o una chica incluso entra con una almohada y una colcha para empezar su trabajo a dormir, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, que son alrededor de 5 minutos o 4 minutos, es donde sucede el accidente. Y la persona que estaba durmiendo y la persona que estaba por preparar a dormir, todos ellos, después de 2 minutos, empiezan a ver con los binoculares que porque el bombero se estaba moviendo y el avión estaba así, ¿no? Y chocaron, ¿no? Y ahí fue cuando ocurrió el accidente. Y es ahí donde uno de ellos, que es el coordinador o el supervisor de la torre de control, indica si sabían de esto y sí, efectivamente todos los que estaban en la torre de control sabían que le habían, el coordinador le había dicho que podía avanzar el bombero cuando estaba a punto de chocar con el avión, ¿no? Hay más detalles que pueden buscarlo incluso en noticias, pero en teoría la crisis que sucede acá es que fallecieron 3 personas y el supervisor en el video se escucha diciendo que por favor hagan sus actas, su informe, pero que ninguno diga que estaba enterado del movimiento de los bomberos, ¿no? O sea, que no habían pedido, que no sabían que se iba a mover ni nada, y que todos iban a tener esa misma información, lo cual es una mentira, ¿no? Entonces, esto sale un año después del accidente. Entonces, vamos, lo que quiero que tengan en cuenta, porque si bien es cierto, es nuestra última clase, pero quiero que durante estos días analicen cómo se van a mover los medios de comunicación, qué va a salir la empresa, qué va a salir a decir la empresa Corpa, si va a salir a decir algo o no, o como hemos visto en el video, ver estas estrategias. Julio, sí, ¿cuál es? ¿Cómo Sí, cuéntame? sí. Ahora que lo mencionas, sí recuerdo el caso. E incluso me parece haber leído en la mañana que una autoridad, alguien relacionado al cuerpo de bomberos, indicó que esas imágenes habían sido trucadas o habían sido manipuladas, me parece, y que no Ujú. reflejaban lo que en verdad había pasado. Ujú, correcto. Gracias, Julio. Ujú, es correcto. Se dijo mucho, incluso el año pasado también de esta situación y la verdad es lamentable todo lo que ha pasado, pero justo como lo que vimos en el video, ¿no? Hay diferentes estrategias donde abordan una crisis, ¿no? En este caso, Corpa va a tener una super crisis y va a involucrar a muchos stakeholders, como lo hemos visto, ya sea al Jorge Chávez o al cuerpo de bomberos, como menciona Julio César y demás. Entonces, hay que ver cuál va a ser su estrategia, si va a ser la del silencio, no decir nada, la de delegar la transferencia del problema a un tercero,
o también si va a haber, o simplemente va a ser un voto de silencio, la negación y todo lo demás. Entonces, quiero que durante estos días que vengan, ustedes puedan analizar con lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, quería empezar con este caso para tomarlo en cuenta y también reflexionar de cómo una crisis no bien gestionada puede afectar directamente a la reputación y la imagen de cualquier empresa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar. Igual como siempre y todas las clases, les pido que por favor, ya teniendo en cuenta que es nuestra última clase de este curso, les pido puedan completar este Padlet que les voy a colocar en el chat para que después al final de clase tomemos unos 10 minutitos y cada uno pueda abrir su micro y cámara quizás para poder hablarnos y hacer un poquito más de networking y así después quizás pasar nuestros LinkedIn para poder conectarnos un poco más. ¿De acuerdo? Entonces ahí les paso el Padlet para que puedan colocar su información y ahí cuando los vaya llamando me puedan hablar un poquito más de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la definición de crisis y el impacto que tiene en la comunicación, cuáles van a ser nuestros principios de la comunicación en crisis, algunas estrategias que podemos utilizar y algunos casos de éxito, buenas prácticas que optaron empresas en Perú. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a un poquito a definir qué es esta crisis y el impacto en la comunicación y como ya incluso a nivel personal sabemos cuándo sucede una crisis, pues cuando hay una falta de comunicación efectiva, ¿no? Entonces, lo que buscamos siempre es que pase todo lo contrario, que sea muy eficiente y efectiva la comunicación dentro de un contexto de crisis y sobre todo salvaguardar mucho la reputación y la imagen de la organización. ¿Pero qué es exactamente una crisis en términos de comunicación? Bueno, desde el punto de vista de la comunicación se establece desde la estabilidad, la integridad o salvaguardar la reputación de la organización. Si bien es cierto, es muy fácil derrumbar la reputación y la imagen de cualquier organización a partir de una crisis, ya que estamos dentro de un contexto de mucha incertidumbre y en el cual muchos stakeholders o grupos de interés van a querer respuestas rápidas e inmediatas. ¿De acuerdo? Como en este caso, los medios de comunicación querían respuestas rápidas. El cuerpo de bomberos quería una respuesta rápida de lo que había sucedido. Como cualquier otro grupo de interés que esté interesado dentro de una crisis, entonces busca siempre saber y obtener esta respuesta rápida. Entonces, dentro de una crisis comunicacional, puede entenderse desde una situación que es inestable, que afecta directamente a la reputación y sobre todo que puede afectar a diferentes entornos o factores dentro de la organización. ¿Ok? ¿Qué va a impactar o el impacto que va a ser potencial dentro de la reputación o en las relaciones públicas? ¿De acuerdo? En las relaciones públicas se van a ver totalmente afectadas, ¿de acuerdo? Si es que la organización no se comunica durante esta crisis tanto con sus stakeholders primarios o secundarios. Ya hemos visto que los primarios son todos los que están dentro de la organización y los secundarios pues son los que ya sean medios de comunicación, líderes de opinión y demás. Entonces, lo que primero debe suceder en una crisis reputacional, en una crisis potencial en una organización, pues es primero comunicar a sus stakeholders internos, que son sus clientes, sus clientes primero, sus colaboradores, los líderes dentro de la organización, ¿no? Para generar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de transparente sobre todo, y que sea coherente con lo que vas a decir tanto interna como externamente. Pero uno siempre inicia desde su cliente interno, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este impacto, cuando hay una falta de una respuesta adecuada, puede generar muchos daños a la imagen, pero también si hay una respuesta clara, inmediata, oportuna, que tenga un portavoz eficiente y demás, puede también ser una oportunidad de mitigar daños y en algunos casos incluso fortalecer la imagen de la propia organización hacia el público externo. ¿De acuerdo? Entonces hay dos puntos. Cuando hay una gestión mala, afecta directamente a la reputación y la imagen, y cuando está bien gestionada, tienes tu manual de crisis para diferentes o sucesos que puedan pasar, pues ya puedes incluso fortalecer la percepción del público que tiene en relación a tu empresa.
¿De acuerdo? Entonces, hay unos ejemplos de crisis mediáticas que han sucedido también a lo largo de forma internacional. Acá les voy a leer este caso, que era, por ejemplo, que en numerosos ejemplos ilustran la intersección entre la crisis y la comunicación dentro de la esfera mediática. Uno de estos casos fue el derrame del petróleo de BP en el Golfo de México en 2010. La respuesta inicial de la empresa fue percibida como lenta y evasiva. No sé si algunos igual recuerdan de que el año pasado, si mal no me equivoco, pasó lo mismo con Repsol, el derrame de petróleo, ¿no? Entonces, analizamos igual también al leer estos ejemplos, cómo respondió en su momento en el 2022 Repsol cuando derramó el petróleo, si culpó a otras empresas, si hizo caso omiso y cómo al día de hoy seguimos utilizando una empresa que ha dañado a nuestro mar peruano, ¿no? Entonces, en su momento, esta empresa de petróleo BP, su primera respuesta o mensaje inicial fue lenta y evasiva y lo que resultó en un daño significativo a su reputación. Pero también pasó lo mismo en el 2018 con Facebook por el tema del escándalo de la privacidad de datos. Esta plataforma, y Mark Zuckerberg fue a juicio y todo lo demás, que esta plataforma enfrentó a varias críticas masivas debido a la gestión de datos de sus usuarios. Y su respuesta comunicativa impactó tanto en la percepción pública como en la valoración de la compañía. Si bien, si mal no recuerdan, y creo que a todos nos pasa cuando recibimos un montón de llamadas de call center donde nos quieren vender tarjetas y demás. Entonces, hay bases de datos que venden a otras empresas para que nos torturen con las llamadas. Entonces, ese es el tema de la privacidad de datos que también sucedió con Facebook. En este caso era por el tema de las publicidades que salían un montón en Facebook, pero no cuidaban los datos que tú tenías dentro de tu perfil. Esos datos que decían mujer de 37 años, casada, trabaja en tal, todo ese dato lo vendían a diferentes empresas para que te salga todas esas publicidades y tenías como que una intoxicación de publicidades de diferentes marcas en las que realmente Facebook en su momento era para compartir noticias, información, fotos de tus familiares y demás. Entonces se transformó a una venta directa de diferentes productos. Entonces directamente afectó a la privacidad de datos que tiene uno como usuario dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, con estos pequeños ejemplos, pero que en general son grandes, que tuvieron grandes impactos en las empresas, quería subrayar mucho que la comunicación, cuando es hábil y oportuna o efectiva en estas situaciones de crisis, puede influir significativamente en la percepción del usuario final o de la persona, ¿no? Ya sea de forma positiva o de manera negativa. Ya puede ser olvidada o súper recordada si tienes un mal manejo o un buen manejo de crisis. ¿De acuerdo? A continuación, vamos a pasar un poquito con los principios de la comunicación en crisis. ¿Qué pasa? Dentro de un ámbito de crisis, hay una comunicación efectiva que debemos tener como pilar, que nuestra comunicación en un momento de crisis debe ser inmediata, rápida, ágil y sobre todo efectiva. Sobre todo para salvaguardar nuevamente la reputación y la integridad que tenemos en la empresa. Entonces, ¿cuáles van a ser estos principios a los que nos vamos a regir? Primero es la transparencia y la honestidad. Les he mencionado desde el inicio que primero tenemos que poner foco en nuestros clientes internos, a nuestros colaboradores y nuestros clientes que adquieren productos o servicios de nosotros. Entonces, son a ellos que tenemos que ser transparentes y honestos, sobre todo para que nuestra comunicación sea efectiva durante este momento de crisis. No ocultarles información, que no darles datos inexactos, que hay una apertura a que ellos también nos expresen cómo se sienten y sobre todo cuando la noticia es desfavorable, también decirle, es la situación tal cual y no mentirles, ¿de acuerdo? También es importante, si es que es una falla nuestra, reconocer los errores, como pasó con Repsol. No era, en su momento tuvo que ser importante que ellos reconocieran que fue su error, ¿no? No fue de nadie más, pero ellos hicieron silencio, ¿no? Entonces, reconocer el error, la responsabilidad que tenemos sobre nosotros y también eso va a generar confianza en nuestros grupos de interés o stakeholders porque construimos confianza con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer principio en el que nos vamos a basar es la transparencia y la honestidad, tanto con nuestros stakeholders primarios y secundarios, ¿de acuerdo?
Lo segundo es la rapidez y claridad en la comunicación. Como les he dicho, en una situación de crisis, tú ya, o sea, como dentro de la comunicación corporativa, tú tienes que tener mapeado, estas son las potenciales crisis que tienes que visualizar. Entonces, al final de terminar la presentación, les voy a mostrar cómo es un manual de crisis que se trabajó para una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean, es un manual extenso, tiene casi alrededor de 80 páginas, pero en el que tú mapeas todas las potenciales crisis que pueden suceder, desde la más mínima. No sé, perdón, no la muerte de alguien no es lo más mínimo, pero desde un accidente dentro del trabajo y cuando es la más grave, que es el tema de una muerte de una persona, entonces, ¿cómo puedes responder no solo a los medios de comunicación, sino a los familiares, a diferentes stakeholders que hayas mapeado? Entonces, todo eso entra tan detallado dentro de un manual, que es lo que debe tener cualquier empresa. Y si a ustedes que tienen una empresa o están desarrollando proyectos que claro, involucran mucho a las personas, es importante que manejen un manual de crisis para que Dios no quiera, pero en posteriores situaciones de crisis, ustedes puedan saber cómo responder, qué realizar, quién va a hablar, quién va a dar el mensaje al medio de comunicación, a los familiares, a los clientes internos, a los colaboradores, a los clientes usuarios finales de nuestro servicio o producto. ¿De acuerdo? Entonces, la rapidez y claridad en la comunicación es importante porque nos da una velocidad en la respuesta que vamos a tener dentro de esta situación. Cuando tenemos una demora en la comunicación puede generar a mucha desinformación y también muchos supuestos. ¿De acuerdo? Por eso es importante la rapidez en la que tú lanzas un comunicado. También que este comunicado, esta información sea clara. ¿De acuerdo? Es importante que sea clara porque la claridad en los mensajes es igual de crucial dentro de este contexto de crisis porque va a evitar tener malos entendidos y va a permitir que nuestros stakeholders tomen mejores decisiones, ya sean informadas con todo lo que les he indicado. ¿De acuerdo? Entonces, la premura también combinada con la claridad va a contribuir a la percepción de una gestión activa y efectiva de la situación. Entonces, si sabes que tienes una claridad en tu mensaje y rapidez, esto va a permitir que estos dichos, comentarios o supuestos se apaguen o se mitiguen, porque va a ser más efectiva y rápida la gestión de tu crisis. ¿De acuerdo? Como tercer punto, tenemos la coordinación, y esto es importante. La coordinación de mensajes en todos los canales. Acá involucra todas las áreas de manera corporativa de una organización. ¿Por qué? Porque tenemos a la comunicación externa, que ve todos los medios externos de la organización, y a la comunicación interna, que ve todos los canales de la organización. Entonces, dentro de la comunicación interna ya hemos visto que está el tema de recursos humanos, el tema de endomarketing, todos los que agrupan toda la organización de manera interna, y los externos, pues todos los que están fuera de la organización. Entonces, debe haber una coordinación en lo que va a decir tanto interna como externamente, ¿no? En un mundo que estamos totalmente conectados, es importante que también utilicemos o nos apoyemos en las redes sociales para lanzar comunicados, que hemos visto que actualmente muchas empresas, si se han dado cuenta, lanzan comunicados primero en sus redes sociales, ¿no? Y de ahí nos enteramos todo, y de esos comunicados cogen los medios de comunicación, llámese radio y televisión, para expresarlo en diferentes noticieros, ¿no? Entonces debe haber una consistencia en lo que decimos, tanto de manera interna y también tanto de manera externa, para evitar confusiones y sobre todo generar mayor credibilidad en lo que decimos. También cuando hay una falta de esta coordinación, también puede existir una falta de coherencia, porque va a resultar en mensajes contradictorios. Entonces, yo como colaborador digo, pero mi jefe me ha dicho que no pasa nada, que esto es tranqui y no ha habido ningún afectado, todo así, y a los medios externos sí se ha reportado que hay 2 accidentados, etc. Entonces, es como que te dicen, pero a mí me han dicho que no. Entonces, ¿a quién creo? ¿A los medios de comunicación o a mi jefe, que es de mi propia empresa? Entonces, ahí se genera mucha contradicción y puedes generar mucha desconfianza por parte de tu colaborador interno en relación a lo que se dice por fuera o viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, una buena coordinación lo que va a garantizar es que sea uniforme y esté alineada siempre con los objetivos de la organización. ¿Ok? Entonces, hemos visto
uno, transparencia y honestidad, la rapidez y la claridad y la coordinación del mensaje en todos los canales. El cuarto es la escucha activa y la empatía. Para esto nos sirve el social listening. Por ejemplo, el social listening es el mapeo o la escucha de lo que dicen en todas tus redes sociales sobre un tema. Y en este caso, en una gestión de crisis es vital, ¿de acuerdo? Es súper vital porque tú vas a poder mapear lo que se está diciendo por ejemplo, en Twitter, porque es una red en la que todos van directamente para poder informarse. No sé si la mayoría de ustedes lo realiza, pero Twitter sigue siendo una red social informativa en cuanto pasa algo inmediatamente. Cuando pasa un temblor, todos ya saben que pasó un temblor porque sale en Twitter, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una red social no tan fuerte como la que es Instagram, TikTok o Facebook, pero Twitter sí es bastante informativa. Entonces, ahí se hace bastante social listening porque hay muchos usuarios que colocan sus pensamientos, lo que dice, pero esto ha pasado así, colocan fotos, imágenes y demás. Entonces, esta escucha activa a través de las redes sociales nos va a permitir mapear lo que se está diciendo sobre este tema y poder responder a algunos, ¿no? Juntar algunas preguntas y responderle en una sola. Vamos a poder comprender las percepciones o las reacciones que tiene el público de acuerdo a esta crisis y posterior a ello vamos a poder generar una estrategia mejor de comunicación, ¿no? También es importante la empatía porque lo que buscamos es que nuestra organización comprenda y valore siempre las experiencias de otros, ¿no? De los que están afectados por la crisis. Esto debería haber sucedido mucho en el tema del caso que hablamos al inicio de clases, ¿no? El tema de la empatía, cómo se van a sentir los bomberos, incluso los familiares, sobre todo los familiares de las personas que han sido afectadas directamente, ¿no? Entonces, estos principios lo que nos permiten es forjar una respuesta más resiliente y sea efectiva en situaciones de crisis, sobre todo para mitigar diferentes impactos, ya sean los negativos, y nos vamos a basar siempre mucho en salvaguardar la reputación de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, para ello también suceden diferentes estrategias. Una buena gestión de la comunicación en tiempos de crisis nos va a requerir mucho de una planificación constante, ¿de acuerdo? Que haya mucha flexibilidad y una ejecución precisa. Dentro de estas estrategias está el desarrollo de un plan de comunicación o un manual de crisis también. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que vemos de este plan de comunicación está la elaboración de un manual de crisis y es importante que lo tengan. Lo que primero vamos a identificar dentro de este desarrollo de un plan de comunicación está la identificación de los portavoces y los roles. Esto es importante porque vamos a definir qué actores o qué portavoces son importantes en el momento de una crisis. Por ejemplo, en cuanto a la crisis de Corpa, ¿quién creen ustedes que debería salir a hablar? ¿Quién creen que debe ser el primer actor o el portavoz de esto para salir a hablar? A ver si pueden colocarlo en el chat. Pero podría ser el principal actor, debe ser el representante Corpa, ¿no? Ya sea el jefe, el que esté, primero el representante de Corpa, ¿no? Para todos los medios de comunicación, salir qué se ha hecho con las personas, porque lamentablemente estas vidas humanas ya no se van a recuperar, sino cuáles van a ser las acciones posteriores a ellos. Si ya se despidieron a estas personas que no cumplieron a cabalidad sus funciones o no. Entonces, es primero lo que se está esperando es saber qué se ha hecho a un año del accidente, ¿no? Entonces, primero identificar quiénes van a ser nuestros portavoces y los roles y después la creación del mensaje clave. El portavoz, si bien es cierto, tiene que salir a dar un mensaje, pero el área de imagen institucional, el área de comunicación corporativa debe darle el mensaje para que sea un mensaje que sea claro, empático, que sea como totalmente hable con lo que se ha dialogado de manera interna y demás. Entonces, esta creación del mensaje clave, además de ello, debe estar alineada con los valores de la organización de Corpac y sobre todo que sea honesta, ¿no? Honesta con las acciones que se ha hecho posterior al accidente.
Lo tercero es el establecer los canales de comunicación. ¿A qué canales? Me voy a ir a televisión, voy a lanzar ese mensaje a través de redes sociales. En este caso, consideraría que debería ser a nivel nacional, a televisión, porque va a generar un poco más incluso más de cercanía con las personas si sale el representante y no lo leemos a través de un comunicado, ¿no? Porque es un tema muy delicado y una situación muy grave la que acaba de pasar hace un año, ¿no? Pero de lo que nos venimos enterando recién. ¿De acuerdo? Entonces, lo segundo es un manejo de medios y redes sociales, ¿no? Entonces, acá tenemos, como ya hemos dicho, el social listening o el monitoreo continuo de lo que está ocurriendo en esta situación de crisis para conocer las percepciones de los públicos. Y dentro de este manejo de medios o redes sociales es las respuestas rápidas y efectivas. Esta agilidad va a ser crucial para que podamos mitigar cualquier información errónea. El tercero es la prevención de la desinformación, ¿no? Tener esfuerzos proactivos para poder prevenir y corregir cualquier información que haya sido malintencionada, malinterpretada o que sea incorrecta. No ser claros va a generar a que se mitiguen todos los malentendidos generados por diferentes actores o entes, ¿de acuerdo? Entonces, mejorar esta percepción equivocada va a ser a través de la prevención de la desinformación. También tenemos el tema de estudio de casos y mejores prácticas, tener análisis de casos exitosos y fallidos, ¿no? Antes de que pase una crisis, tenemos que mapear algunos casos que sean de acuerdo, que estén dentro del core de nuestro negocio, ¿no? Que se alineen a la misma categoría de nuestro negocio, estudiar casos previos que hayan acontecido y cómo solucionaron esta crisis, si salieron bien, si salieron mal. De qué forma podemos mejorar este caso y tomar esta lección y mejorarlo, ¿no? Es importante analizar estos casos, ya sean fallidos, y cuando haya también el tema de benchmarking de mejores prácticas, por ejemplo, identificar y adoptar las mejores prácticas en las que las empresas sí salieron bien paradas, utilizaron canales efectivos, su comunicación fue rápida, fue transparente, fue honesta, lo que nos va a permitir también poder realizar lo mismo dentro de nuestra gestión de crisis, ¿no? Pero siempre y cuando estén alineadas a la misma categoría de nuestro negocio. También simulaciones y ejercicios de crisis. Esto es bastante importante. Yo una vez hice cuando creamos este manual de crisis en una empresa de seguridad, hicimos este tema de la simulación, ¿no? Nos sentamos con el jefe de comunicación interna y le hicimos diferentes simulaciones, qué debía decir, cómo deberían salir a hablar a los medios. Entonces fue literal como si fuera una actuación, pero es eso, ¿no? Practicar, entrenar a los portavoces para que ellos también estén bien orientados y guiados, sobre todo. También es el tema de la evaluación post-simulación, ¿no? Entonces, una vez que ya has simulado toda esta crisis, ya sea que se pueda dar una hora en una sala de reuniones y demás, en las que tú preguntas al portavoz y él sepa qué responder y sea claro en sus mensajes, tú vas a analizar, bueno, este mensaje está bien, pero creo que se puede mejorar en estas partes. Pero, ¿qué pasa si te atacan por este lado y no sabes qué responder? También tienes que tener un mensaje o preparado un mensaje para esto también, ¿no? Para cuando no te sientes preparado, cómo iniciar o decir, sí, ese tema lo vamos a ver, pero reformularlo bien, parafrasearlo bien, para que también seas claro, incluso si no tienes mapeado un tema, una arista dentro de esta crisis, ¿de acuerdo? Entonces, es importante ajustar esos temas para poder entregar una estrategia mejor la próxima vez en este tema de simulaciones y ejercicios de crisis. Realmente es importante y aunque crean que pero es una actuación, no es real, pero por lo menos te permite este tipo de entrenamiento al portavoz, ¿de acuerdo? Tenemos también el tema de evaluación continua y aprendizaje. Como lo hemos visto en todas nuestras sesiones, los pasos finales dentro de todo siempre es el aprender, ¿no? El aprender y con todo lo aprendido que vas a hacer, pues vas a mejorar, vas a generar mejores estrategias. Y esto es lo que sucede en una crisis, ¿de acuerdo? Dentro de una crisis que puede ser durante un mes, puede ser 2 días, una semana o la crisis será en una sola hora. De acuerdo a la rapidez en la que tú puedas mitigar los impactos,
tú vas a poder hacer esta evaluación post-crisis, ¿no? Entonces, dentro de esta evaluación post-crisis vas a identificar cuáles son las aristas que no las has mapeado dentro de este mapeo de aristas en las que debes impactar. ¿De acuerdo? Luego de haber identificado todo ello, vas a generar un aprendizaje y a partir de ello vas a mejorar estrategias y vas a integrar todas estas lecciones que has aprendido para que en un futuro, en diferentes planes de comunicación, puedas fortalecer y seas resiliente dentro de tu organización, adoptes nuevas estrategias para poder enfrentar este tipo de situaciones de críticas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a las herramientas tecnológicas para la comunicación en crisis. ¿De acuerdo? Las diferentes plataformas que existen, ya vemos que son tecnológicas, pero existen, por ejemplo, las de gestión de crisis, que son plataformas diseñadas específicamente para la para la gestión de crisis que permiten a las organizaciones coordinar diferentes esfuerzos y generar una comunicación de manera centralizada, porque si bien es cierto, buscamos que dentro de esta gestión haya una comunicación centralizada para compartir todos los mensajes a todos nuestros stakeholders. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esta plataforma de gestión de crisis está la parte de seguimiento de incidentes. Este incidente se suscitó el día de hoy. ¿Qué se ha hecho al día de mañana o durante esta semana? ¿Cuáles son las acciones o tácticas que se va a abordar para mitigar este tipo de crisis para un siguiente episodio que es un siguiente paso que puede ocurrir para poder mitigar, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir a través de una planificación y ejecución que nos va a poder facilitar también diferentes acciones específicas en relación a esta crisis. También está dentro de esta plataforma de gestión de crisis la comunicación interna, la que nos va a poder facilitar la colaboración en tiempo real con todos los miembros de la organización en tiempos de crisis. Está también los informes, la evaluación post-crisis, el aprendizaje, todos los datos que hemos llegado a recopilar después de la crisis, lo que nos va a permitir mejorar a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, la primera herramienta tecnológica, es la plataforma de gestión de crisis. ¿De acuerdo? Tenemos seguimiento, la planificación. Después de este seguimiento tenemos la planificación y la ejecución a través de las tácticas o acciones. Tenemos la comunicación interna porque nos va a servir tener en tiempo real la colaboración de los clientes internos, que son los colaboradores, y al final vamos a tener un informe de todos los datos post-crisis. ¿Ok? La siguiente herramienta es el monitoreo de medios y redes sociales, y lo vuelvo a repetir nuevamente, es analizar lo que se está diciendo a través de los canales digitales, ¿no? Analizar el sentimiento, los sentimientos que tienen estos usuarios o la actitud, sobre todo, que está teniendo el público en relación a un tema. También la detección de tendencias, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias en tiempo real? ¿Cuál es lo que se está hablando en cuanto a temas actualmente? También tenemos el tema de alertas automáticas, ¿no? Las que nos va a servir como menciones o cambios en la percepción de alguna respuesta. De acuerdo, este monitoreo es importante dentro del contexto de las redes sociales porque nos va a permitir conocer un poquito más la percepción que tiene el público, ¿no? La opinión pública, la actitud que está tomando, sobre todo en cuanto a un tema. ¿De acuerdo? Esta es nuestra segunda herramienta tecnológica, que son las redes sociales. Y la tercera, por ejemplo, como ejemplos de herramientas tecnológicas que han sido muy exitosas en tiempos de crisis, son las que vemos a continuación, que es Everbridge, que es una plataforma que te ayuda a una gestión integral cuando suceden incidentes o comunicaciones durante una situación crítica. Y te va a generar notificaciones masivas o le va a hacer seguimiento a un trending que está sucediendo, y también todo es en tiempo real. El segundo es Brandwatch, que es una herramienta de análisis de redes sociales, ¿de acuerdo? Que te permite conocer la percepción. Es un tema de social listening que te permite conocer un poquito la percepción del público en relación a la crisis, y te va a generar informes detallados, diferentes comentarios, tanto los negativos como los positivos. El tercero es Crisis Go, que se especializa mucho en la gestión de crisis en entornos educativos y corporativos.
por ejemplo, ¿no? Esta aplicación te va a facilitar mucho la coordinación de respuestas y la comunicación en tiempo real dentro de un contexto de emergencia. Y HotSuite, que muchos lo conocen, es una plataforma que se enfoca mucho en temas de redes sociales que te permite generar o programar diferentes publicaciones donde tú vas a monitorear las menciones, también el trabajo en equipo y también resulta muy valioso en temas de crisis porque te ofrece también una data, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas tecnologías te ayudan mucho en tiempos de crisis y tú puedes también aprovecharlas para generar este social listening, la escucha activa también eficaz dentro de este monitoreo de redes sociales. También, como hemos mencionado ya reiteradas veces, tenemos el tema de la comunicación interna durante una crisis. ¿De acuerdo? La comunicación interna es bastante importante cuando suceden las crisis, como lo hemos mencionado al inicio, ya que te brinda ya que tú como empresa lo primero que debes hacer es comunicar a tu stakeholder interno, siempre, siempre es el primer paso, porque ellos después van a ser como que el boca a boca o el portavoz, mini portavoz, también en redes sociales, defendiendo a tu empresa como colaborador, esto no es así, yo trabajo tal, entonces también son como fuente, como pequeños guerreros que defienden también a tu empresa, entonces mírenlo de esa forma, ¿no? Los clientes internos, cuando obtienen una información fidedigna, honesta, clara y eficiente, también se comportan como pequeños guerreros que defienden finalmente a tu empresa. Entonces, para ellos es importante también generar acciones o tácticas, sobre todo importantes, y para ello debe haber una coherencia bastante esencial entre la comunicación interna y la externa, ¿no? Que no haya una discrepancia de información que pueda generar finalmente confusión tanto al cliente interno y al externo, como lo hemos mencionado, y sobre todo que va a asegurar que los stakeholders tomen decisiones informadas en relación a tu organización. También es importante, como mencionaba, que haya dentro de estas estrategias, que haya una comunicación proactiva, ¿no? Es decir, que es evitar los rumores, garantizar que los empleados siempre tengan una información precisa y oportuna en relación a este contexto que estamos pasando. Que también hay un canal de comunicación centralizado. ¿De acuerdo? Esto es importante. Cuando suceden crisis, lo que menos quieres es que salgan rumores y que diferentes actores o grupos de interés digan lo que piensan y que esa percepción quede en la mente, ya sea del colaborador interno o personas externas a la organización. Entonces, debe haber un canal de comunicación centralizado. En este caso, la elección, por ejemplo, para comunicar una crisis puede ser a través de recursos humanos, ¿no? Sabes que recursos humanos son con una comunicación y te sale un buzón, entonces tú sabes que todas las respuestas van a llegar dentro de estrategias de comunicación interna, van a llegar a ese buzón, entonces tú tienes que responder a todas las incertidumbres o inquietudes que tiene el colaborador interno, ¿no? Entonces es importante siempre establecer esta comunicación centralizada en tiempos de crisis para mitigar rumores, ¿no? Y brindarles una información precisa. Tanto eso sucede de manera externa. ¿Qué canal sería el canal adecuado, valga la redundancia, para comunicar a todos los medios de comunicación, a todos los líderes de opinión y demás? Sería la imagen institucional, ¿no? Serían los canales oficiales de tu empresa. Y también el mensaje, como ya hemos hablado anteriormente, el mensaje debe ser claro y accesible, sobre todo, ¿no? Los mensajes, al momento tú de redactar, debes ser muy empático si la otra persona que va a leer o va a escuchar, va a recepcionar de la misma forma que tú estás planteándolo, ¿no? Entonces, la claridad en el mensaje y la accesibilidad también va a permitir que no hay ambigüedad en el mensaje, como leemos ahí, evitar mucho el tema de jergas técnicas que una persona externa que no conoce los términos técnicos de la organización no va a coincidir y no va a generar esta sensación de afinidad o empatía con el mensaje que estás dando. Entonces, evitar jergas técnicas, ¿no? O términos técnicos muy de la empresa para que no haya esta falta de empatía con el usuario final que está leyendo el mensaje y sobre todo que sea comprendida de manera universal. ¿De acuerdo?
También el tema de la gestión de expectativas y emociones. ¿De acuerdo? Es importante que dentro de este contexto de la gestión de expectativas y emociones tengamos mucha claridad sobre la situación. Es decir, antes de lanzar tu comunicado, debes estar informado de qué pasó, cómo pasó, quién es el responsable, si soy el responsable, ha afectado a otras personas, a terceros, ¿no? Esta claridad sobre la situación, sobre el contexto de lo que ha pasado, te va a permitir también generar una mejor comunicación, un mejor mensaje después, ¿no? Que va a ser súper realista de la propia situación. También el tema de la empatía y apoyo. Nosotros como empresas, algunos de ustedes sé que tienen diferentes proyectos que han estado mencionando, entonces en sus diferentes puestos de trabajo, siempre es importante mostrar empatía hacia las preocupaciones de diferentes personas, ya sea de tu colaborador mismo o también de las personas externas, ¿no? Las emociones tanto del empleado como de las personas externas importan porque eso te va a permitir también al momento de generar el mensaje, mostrar mejor tu apoyo y también es importante que tengas un asesoramiento profesional en tiempos de crisis. No sé si ustedes sepan, pero hay muchas empresas que trabajan con diferentes agencias de comunicación para tiempos de crisis que están especializados directamente en crisis porque saben cómo responder. Incluso dentro de esta agencia tienen especialistas en derecho, especialistas en temas de crisis, comunicadores, economistas, finanzas, ¿no? O sea, tienen de diferentes ramas para poder comprender un poco más al cliente, que en este caso sería la organización, para poder apoyarlos en generar un mejor mensaje hacia el público interno, tanto como externo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante también ser empático y tener este apoyo porque generas un mayor impacto emocional dentro de este contexto de crisis a todos los stakeholders. También es importante la gestión de expectativas a largo plazo, ¿no? Si las crisis implican muchos cambios significativos dentro de la organización, como hemos visto desde el inicio, por ejemplo, temas de acortar personal. Es una crisis, sí, es una crisis media en la que tú debes saber cómo vas a poder dirigirte a tu personal, a las personas que ya no van a pertenecer a tu personal. Entonces tú generas diferentes mensajes, sobre todo porque tú quieres generar buena imagen y reputación de tu empresa, ¿no? Dentro de este contexto que como ya cliente, ya no vas a sentir algo negativo hacia ti como organización. Entonces es importante también manejar este tipo de crisis para que después de ello tengas una información más sobre lo que está aconteciendo, generar mejores alternativas de comunicación con lo que está sucediendo también, ¿no? Entonces, esto de planificar y poder adaptarse también es importante al contexto que se está suscitando. ¿De acuerdo? Entonces vamos acá a ver cuáles son estos ejemplos de buenas prácticas. ¿De acuerdo? Tenemos primero que haya una comunicación regular de la alta dirección. Y esto lo hemos mencionado desde el día 1. ¿De acuerdo? Desde la primera sesión dentro que hablamos de tendencias de comunicación corporativa, hemos dicho que el jefe, ya sea CEO, rector, director, jefe directo, o el gerente de proyecto, es importante que haya una comunicación constante, periódica, para poder emitir mensajes o transmitir este liderazgo que todos los colaboradores buscamos en nuestro líder, ¿no? Y sobre todo que nos puedan transmitir tranquilidad en tiempos de crisis. También es importante que haya estas cajitas de preguntas y respuestas, ¿no? Donde podamos establecer estas diferentes interacciones entre el usuario con la organización para poder recibir estas preguntas en tiempo real y poderles responder de manera transparente a su participación honesta también y ofrecerles respuestas honestas. También es importante el tema de recursos de apoyo, ¿no? Brindarles diferentes apoyos, líneas de asesoramiento, que haya una información detallada de todos los beneficios y medidas de apoyo que estamos tomando en cuenta en este contexto de crisis y sobre todo para cuidar el bienestar de cada uno de nuestros colaboradores.
¿De acuerdo? Entonces, cuando generamos estas buenas prácticas, lo que sucede después es que vamos a estar alineados a los objetivos de la organización y sobre todo al cuidado de nuestro personal. Vamos a tener un mejor enfoque que va a ser integral dentro de nuestra gestión de nuestra comunicación interna. ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas buenas prácticas que ustedes pueden también tomarlas en cuenta y también pueden identificar dentro de su organización si es que sucediera una situación de crisis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a repasar brevemente. Quiero ver, Lilian dice, Lilian, profesora, ¿el área de comunicación es diferente al área de recursos humanos o lo puede reemplazar esa área? No. El área de recursos humanos ve directamente todo el tema del colaborador, ¿de acuerdo? El área de comunicación apoya a todas las áreas, ya sea el área de recursos humanos, el área de tecnología, el área de IT Service y demás. El área de comunicación interna apoya todas estas áreas para poder generar diferentes campañas de comunicación y demás para que ellos canalicen los mensajes, los acompañan, los ayudan a poder verbalizar lo que ellos quieren decir a través de diferentes campañas de comunicación y todo lo que tú puedas observar dentro de tu empresa. El área de comunicación interna es el apoyo. El área de comunicación interna sí, es importante dentro de una empresa porque te ayuda a generar diferentes, o sea, el comunicador tiene otra mirada distinta, por ejemplo, a un ingeniero, ¿no? Porque sabe cómo puede comunicar, cuáles herramientas o canales son más efectivos para poder comunicarse, ya sea con el cliente final o con el colaborador, ¿no? Pero un área de comunicación da soporte a todas las áreas. ¿Cuáles serían sus habilidades o perfil para el personal a cargo? Te refieres al personal de un comunicador, ¿verdad? Sí, genial. O sea, un comunicador, sus habilidades que tenga una comunicación efectiva, pueda generar dentro de sus skills, tenga el escuchar a tu cliente, porque finalmente tu cliente va a ser el área de recursos humanos, el área de logística y demás, son tus clientes dentro de la organización. Entonces, tienes que saber escuchar, comprender su mensaje y poder todo lo que está explicándole, transformarlo dentro de una campaña de comunicación y poder entregarlo al cliente final, que sería el colaborador en este caso, ¿no? Entonces, son uno de los skills, aparte de que pueda, sepa desarrollar planes de comunicación, diseño, discúlpeme, la batería. Diseño y demás son algunas skills también que debe poseer el cliente, el comunicador. ¿De acuerdo? Denme un segundito, voy a conectar la laptop. Listo, chicos. Espero que no se me vaya para... Ok, genial. Lilian, ¿te ayudé a responder tu consulta? Lilian. Ok, Lilian. Genial. Entonces, les voy a pedir, vamos a hacer un breve repaso. Sé que ha sido mucha información dentro de todo esto, pero es importante que ustedes sepan sobre todo el tema de crisis. Y como hemos colocado el ejemplo inicial, suceden en un momento en el que no lo ves venir. Así, son crisis que no sabes, o sea, tú intentas mapearlas, pero dentro de todo lo que uno busca es mitigar el impacto que puede suceder dentro de un contexto de crisis. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de todo lo que hemos visto dentro de esta hora de clases, primero hemos visto el tema de definir la crisis. La crisis sucede en cualquier momento, no lo ves venir y lo que tú buscas siempre es salvaguardar la reputación de tu empresa dentro de un contexto de crisis. ¿De acuerdo? Dentro de ello hay diferentes principios en la comunicación en tiempos de crisis, que es primero ser transparente y honesto, que haya rapidez y claridad en la comunicación, haya que los mensajes hablen en todos los canales lo mismo, tanto de manera interna y externa, que haya una coordinación,
También la escucha activa y la empatía es importante, este mapeo en redes sociales, lo que están diciendo, y no solo en redes sociales, sino también en el boca a boca, lo que sucede en la empresa, lo que sucede en radio, en televisión, en periódico, ¿no? Lo que están hablando sobre este caso, ¿no? Dentro de estas estrategias de comunicación hemos visto que vamos a desarrollar un plan de comunicación o manual de crisis. ¿Qué va a incluir este plan de comunicación? Identificar quiénes van a ser nuestros portavoces, la creación de mensajes claves e importantes, establecer en qué canales de comunicación vamos a dirigirnos. Este mapeo de medios y redes sociales vamos a escuchar, monitorear, brindar respuestas y sobre todo prevenir la desinformación. También vamos a simular estas prácticas de situaciones de crisis con nuestro portavoz para que esté bien preparado en una situación real. No vamos a evaluar siempre, vamos a evaluar todo lo que nos haya dejado esta crisis y poder aprender y generar mejores estrategias y sobre todo mejorar el funcionamiento quizás dentro de nuestra organización que no lo tenemos mapeado. ¿No? Dentro de estas herramientas tecnológicas, uno es la plataforma que vamos a tener en la gestión de crisis, lo segundo es el monitoreo de medios y redes sociales y lo tercero son pues, estas tecnologías, ¿no? Que las tecnologías nos van a permitir generar un mayor seguimiento de una crisis, poder brindar una mejor data de esta, ¿no? Nos va a brindar data sobre ello para poder establecer mejores estrategias a futuro. La comunicación interna es importante, tanto la interna como la externa. Dentro de estas estrategias de comunicación interna que está alineada hacia los empleados, tenemos que tener una comunicación proactiva, debe haber un canal centralizado para que todos nos dirijamos a ese, el mensaje debe ser claro y accesible. Dentro de este manejo de crisis debe haber una gestión también de expectativas y emociones, ¿no? Debe haber mucho apoyo y empatía, claridad dentro de una situación. Y también dentro de ello hemos visto el tema de la comunicación de nuestros jefes inmediatos, directores, rectores, CEO, gerentes y demás, que haya un canal para poder escribir nuestras consultas y sobre todo cuál es el apoyo que nos brindas dentro de este contexto de crisis. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a pasar en el chat. En el chat les voy a pasar el Kahoot para que podamos responder unas preguntitas. Les pido, como ya es nuestra última clase, a ver, que puedan apoyarnos, que puedan unirse, ya que es nuestro último Kahoot. Entonces, puedan unirse para estar todos juntos en la sala. Ahí veo que todavía no se han unido. A ver, vamos a darle un tiempito. Gracias, Lilian. Gracias, muchas gracias, Lilian. A ver, voy a ver quién más está en sala. Está Gio. Gio, si te puedes unir también. Son preguntas de lo que hemos visto en clase, nada adicional, nada extra. También veo a Julio, por ejemplo. Julio, a ver, únete al Kahoot. Y claro, como dice Arnold, es el último punto extra para su evaluación final. ¿De acuerdo? Está Merly, Raúl, Rosalín. A ver si pueden, únanse. Vamos a darles 2 minutitos. Únanse desde su celular o computadora para que participen por ese punto extra que nos menciona Arnold en la evaluación final. Que la evaluación es hasta hoy. Hasta hoy, entonces este punto quizás los ayude a poder realizar su evaluación final. A ver, Kevin, únete. No te deje entrar. A ver, confírmenme. A ver. Voy a abrir voy a de nuevo mandar el enlace, pero Lilian se pudo unir. Ya veo que está Raúl, Julio, Kevin, Lilian. Está Kevin, Rosalín. Ahí alguien se fue. Genial, ahora vamos a darle hasta 9:04. Un minutito más. Todas las personas que estén dentro de Kahoot son las que están concursando por el punto adicional.
Ya te viene a salir. Ok. Ok, ya, son 9:04. Entonces, con todos ustedes jugamos por el punto final para su evaluación final, ¿ok? Punto extra para su evaluación final. Ok, entonces vamos con la primera pregunta. Es para seleccionar. ¿Cómo se define comúnmente una crisis en el contexto de la comunicación? Un evento aislado sin impacto significativo, una amenaza a la estabilidad, integridad o reputación de una organización, una oportunidad para la promoción de la marca, una condición permanente de desafío empresarial. ¿Cuál creen que es su respuesta? En el chat, ¿qué dicen? Rojo, azul, amarillo o verde. 3, 2, 1, tiempo. Correcto, todas las personas que han estado dentro del Kahoot es correcto. La crisis se define algo que va a amenazar la estabilidad de tu organización, a la integridad incluso de tus colaboradores, también de la propia organización y sobre todo a la reputación de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver quién de las personas que está acá está puntero, pues está Julio. Julio está en el primer puesto. Vamos a la siguiente pregunta, que es verdadero o falso. La transparencia y honestidad son principios clave en la comunicación durante situaciones de crisis. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen en sala? ¿Verdadero? Ok, todos llenaron al toque y se cortó el tiempo. Es verdadero. Ya hemos visto que uno de los principios, sobre todo, es la transparencia y la honestidad en situaciones de crisis. Es muy importante ser honesto y transparente con tu cliente interno y con tu cliente externo. ¿De acuerdo? Vamos a ver quién está puntero. Sigue Julio, está Raúl, Kevin, Rosalín y Lilian Cuadros. Gracias. Vamos a irnos a nuestra tercera pregunta. También verdadero o falso. Coordinar mensajes en todos los canales es clave en la gestión de comunicación de crisis. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Correcto, es verdadero. Era una pregunta muy sencilla, pero importante que hayan contestado verdadero. La coordinación entre todos los mensajes y centralizar también en una sola para generar, cuando me refiero a centralizar, es brindarles a todos los usuarios un canal de respuesta, ¿no? Tú puedes escribir a tal correo para que puedas generar una pregunta y responderte a través de ella. Entonces, es importante coordinar estos mensajes tanto de manera interna como de manera externa. ¿De acuerdo? Entonces, acá vemos que Julio sigue liderando. Al parecer, él va puntero para obtener ese punto extra en su evaluación final. Si es que aún no has realizado la evaluación final, ya sabes que tienes un puntito extra adicional. Igual, así ya hayas realizado tu evaluación. Arno lo va a tomar en cuenta. Genial, entonces vamos a la siguiente pregunta, que es para seleccionar. Función común de plataformas de gestión de crisis durante situaciones críticas. 1. La función de plataformas es la creación de publicidad, diseño de logotipos, un seguimiento de incidentes y gestión de información o un análisis de mercado. Ojo que estamos hablando de situaciones de crisis. Ok, acá veo bastantes respuestas. La función principal dentro de una gestión de crisis y de estas plataformas siempre es el seguimiento de incidentes, este monitoreo, este social listening de lo que ocurre en las diferentes redes sociales. ¿De acuerdo? Es ese seguimiento y la gestión de la información. ¿De acuerdo? El diseño de logotipos también es importante para diferentes plataformas tecnológicas que ofrecen esto, pero dentro del contexto de crisis no es la función principal. Y en el análisis de mercado, pues tú analizas un mercado cuando quieres lanzar algo, ¿no? Pero en temas de crisis tú haces un seguimiento del incidente y sobre todo haces este seguimiento de lo que está diciendo el usuario, cuál es su actitud y demás, ¿no? Entonces, en este caso, no sería un análisis de mercado, ¿de acuerdo? La función común de plataformas de gestión de crisis, esa era la palabrita clave, durante estas situaciones críticas, ¿cuál es su función? Pues primero el seguimiento de incidentes y gestionar esta información para generar estrategias y mensajes finales
claves, ¿de acuerdo? Entonces, en el marcador vemos a Raúl, que está en el primer puesto, pero nos dice que Kevin tiene una racha de 4 respuestas correctas seguidas. Listo, nos vamos a la penúltima pregunta, que es para seleccionar. ¿Por qué es crucial mantener la coherencia entre los mensajes internos y externos durante una situación de crisis? Rojo, para ocultar información a los empleados, para generar confusión y desconfianza, para preservar la integridad y credibilidad de la organización o para mantener a los empleados en la oscuridad. Rojo, azul, amarillo o verde. Es que dicen en el cuadro. Ya nos falta una sola respuesta. Ok, me queda claro que a todos les quedó claro también porque es importante la coherencia entre mensajes internos y externos, sobre todo para preservar la integridad y credibilidad de la organización. ¿De acuerdo? Vemos acá en el puntero igual sigue Raúl y nos vamos a nuestra última pregunta para pasar a hacerles ver un poquito sobre el manual de clases, el manual de crisis de esta clase. Ok, ¿verdadero o falso? La gestión de crisis aborda amenazas, mitiga comunicación transparente para preservar la estabilidad y reputación. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Una gestión de crisis aborda amenaza, mitiga con comunicación transparente para preservar la estabilidad y reputación. ¿Verdad? Correcto, es verdadero, ¿no? Lo que busca la crisis es eso, abordar todas las amenazas posibles y mitigar con una comunicación transparente, honesta, que sea creíble, con todos los datos relevantes para generar mayor estabilidad y mejorar o preservar la reputación de la empresa. Entonces, vamos a ver a continuación quién obtiene el punto extra en su evaluación final. Y el podio es para tercer puesto, Kevin. Tenemos a Kevin. En segundo puesto tenemos a Julio. Y en el primer puesto tenemos a Raúl. Gracias, chicos, por participar. Igual tenemos como finalistas también en cuarto puesto a Rosalina y en quinto a Lilian. Muchas gracias, chicos, también por participar y entrar al Kahoot y también hacernos saber que han aprendido un montón en esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, voy a mostrarles brevemente. Déjenme compartir esto. Ok. Brevemente, les voy a mostrar un manual. Si bien es súper interno, que se elaboró para una empresa hace muchos años. Les voy a mostrar. Es esta empresa, no sé si muchos la conocen. Me comenta. Es Securitas. No sé si se acuerdan de esta empresa, pero este es un manual de crisis que realizamos en conjunto con un equipo para hacerles todas las situaciones de crisis que podían evidenciar, ¿no? Entonces, este es un manual que es tentativo. Igual les coloco en el chat de qué debe estar compuesto este manual para que lo tengan mapeado también. Primero, el objetivo de este manual, pones un poquito el contexto, como hemos dicho, de la empresa, cómo está, pones brevemente los conceptos y sobre todo a lo que me quiero ir en el comité de crisis. Desde el comité de crisis hasta el final es información relevante porque tú estás en base a supuestos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, déjenme un momento. A ver, acá estamos, por ejemplo, viendo la parte de la información, la historia de la empresa, pero quiero irme a esta situación. Acá. Tenemos el organigrama, el concepto de crisis, pero este cuadrito. ¿De acuerdo? Igual no sé si puedo enviar el print y colocarlo en el chat. No sé si se va a ver de la misma forma, pero este cuadrito es importante. No creo que no se copie. Igual si pueden, chicos, colóquenlo, tómenle un print o captura de pantalla a la pantalla. Voy a bajarlo para que puedan capturarle. Pero, por ejemplo, acá haces una identificación de la crisis, ¿no?
¿Para qué haces esta identificación? Para saber si realmente la organización se encuentra en crisis y si es necesario realizar alguna acción. Entonces, tú haces una lista de sí y no. ¿Lesiones a una persona es una crisis? Sí. ¿Una amenaza a la salud o seguridad de la empresa? Sí. ¿Una amenaza para el medio ambiente? También, ¿no? Ya vemos lo de Repsol. ¿Una amenaza para la reputación? No sé, que sea dentro de una publicidad que salió en Facebook, eh, está mal tipeado una palabra. ¿Es una crisis o afecta a la reputación? Pues no, ¿no? Entonces tú vas identificando una situación que tú puedas mapear y vas colocando en este cuadrito sí y no. Ay, se me fue la página, perdónenme. Ya. Si un colapso en la capacidad de su empresa hay un colapso en la capacidad de la empresa para atender a los clientes, por ejemplo, en el área de ventas, ¿no? El tema, no sé, vas a un puesto de venta, un punto de venta, perdón, y tú quieres colocar e identificar si esto afecta a la capacidad de la empresa para atender a los clientes. Cuando ves que hay un montón de gente afecta, pues no, simplemente sobreapunta quizás o necesitas colocar más personas, etc. Entonces, este cuadrito les va a servir mucho para poder identificar diferentes situaciones de crisis. ¿Ok? Estas son las fases: siliente, ignición, clímax, que ya está en el tope donde se hace mayor daño, ¿no? Y la escalada, donde ya la crisis se complica y se expande, siendo el clímax el punto de partida de una crisis potenciada, por ejemplo, la cual puede repercutir de manera negativa en la reputación. Entonces, acá son las fases de una crisis. Si desean, también tomarle una captura de pantalla y vamos a ver cómo se ha identificado en este caso para esta empresa, porque acá hemos identificado también herramientas utilizadas para una crisis, los mensajes claves, el position statement, ¿no? Que es lo que se dice de la compañía frente a una crisis. Tú evalúas un Q&A, el white paper, que es una herramienta que te permite mitigar rumores que se generan en torno a una crisis también. También realizas notas de prensa, comunicados y demás, ¿no? En cómo tú vas a generar un comité de crisis, quiénes van a ser tus portavoces, quiénes van a salir a hablar. Entonces tú dentro de ello mapeas el puesto de la persona, su correo, su número, quiénes van a ser las personas y sus puestos que van a salir a dar un mensaje, ¿no? Y este es el procedimiento general en este caso de la empresa que trabajamos, que son en base a supuestos nuevamente. Entonces, acá vamos a colocar los escenarios, que era lo que quería mostrarles. ¿De acuerdo? Esto es como que una escala de probabilidades que pueden pasar. Acá tú vas a colocarlo de esta forma. Puntaje 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué significa 1? Casi imposible. 2, muy poco probable. 3 es algo que sí es posible que pase. Y 4 es algo que pasa casi siempre y 5 repetidamente. ¿De acuerdo? Y acá, en cuanto a la escala de probabilidad, en la escala de riesgo vas a colocar dentro de este puntaje igual del 1 al 5, 1 que es sin exposición reputacional o daño operacional al negocio, impacto negativo localizado y recuperable, manejable e impacto limitado en operaciones, va a haber una cobertura mediática en la región, ay, perdón, se movió, cierto daño al consumidor, individual o stakeholders que requieren mejor atención o manejo de atención. En la escala de control vas a poner si no control en lugar o fecha, muy inefectivo, parcialmente efectivo en algunas ocasiones, efectivo, muy efectivo en casi todas las veces, ¿no? Son diferentes, estos son posibles escenarios de crisis. Ya hemos visto que hay probabilidades de riesgo y de control. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a ver escenarios totales. Entonces tú acá vas a colocar en un cuadrito potencial área de crisis. ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es tu probabilidad, tu riesgo? Acá la probabilidad de control y riesgo, tú acá haces la suma de la probabilidad más el riesgo. Entonces tú ves el puntaje y acá haces la sumatoria, ¿no? De estos dos cuadros de acá. Vamos a escoger uno al azar para que no saturarlos de tanta información. Por ejemplo, al personal, acá. Muerte de un trabajador por negligencia de la empresa.
En probabilidad que pase, acá le han puesto 3 y acá nos vamos a nuestra probabilidad. Quizás para esta empresa es muy posible que pase porque hay atentados, robos, asesinatos, etc. X contexto, ¿no? Entonces tú acá puedes colocar que puede que pase, ¿no? Recuerda que estamos sobre supuestos y también en base a una data brindada de lo que se lleva a cabo. Entonces, tú contextualizas mucho en el sector en el que te encuentras. En este caso, para la empresa dice que es muy probable que pase. Eso es lo que hemos planteado nosotros como equipo, no como lo que la empresa dice, ¿de acuerdo? Acá después hemos colocado en riesgo. Acá en riesgo, perdónenme que sube y baje, que los mareé. En negligencia hemos puesto 5. ¿Y qué significa 5? Cobertura nacional negativa, sostenible, página principal e impacto catastrófico en unidad de negocio de marca. Es que eso siempre pasa cuando hay una muerte de por medio, sobre todo cuando es por parte de la empresa, que la negligencia sea de la empresa, ¿no? Entonces, ya el puntaje es el más alto, ¿no? Entonces, acá tú haces la multiplicación, perdón, y sale el 15, entonces estás en un puntaje muy alto. Y en el punto 3, que es de control, acá hemos puesto parcialmente efectivo en algunas ocasiones, que a veces se puede mitigar y demás. Esto, tú seleccionas la categoría o la área potencial de crisis. El personal, acá hemos colocado nosotros en política interna, en eventos, ¿no? Secuestro al cliente y personal, que puede suceder. Claro, son supuestos, nuevamente digo, y acá colocamos el puntaje y demás. ¿De acuerdo? Pero tú, ¿qué vas a hacer después de haber obtenido este puntaje? ¿No? Entonces, tú acá lo que vas a hacer es el análisis y nos vamos a ir a la parte inferior. Vas a colocar en un cuadrito la parte de nivel de control, nivel de riesgo y tu puntuación de riesgo. Entonces, dentro de esta escala, tú vas a colocar cuáles están en verde, amarillo o rojo. Los rojos ya son los más graves, ¿de acuerdo? Los verdes son situaciones que puedes escapar no escapar, pero a través de estrategias de comunicación, generar buenas acciones. En los rojos son los que ya necesitas enfocarte a full en eso porque son los que impactan mucho y afectan a tu negocio, ¿no? Entonces, acá en nuestro caso colocamos cuáles iban a ser nuestras áreas afectadas y los escenarios de crisis, ¿no? Acá muerte de civiles, por ejemplo, en el personal, y colocamos situaciones ajenas, ¿no? De contextos, de noticias que estaban relacionadas a una empresa. Entonces, acá hemos colocado niveles de situaciones de crisis y está el 1, escenario que deja muertos o heridos o atentados graves contra la salud. El nivel 2, que deja daños graves al negocio, a la infraestructura. Y el nivel 3, que es más sobre presión mediática o afecta a la reputación. Pero los dos de arriba son bastante importantes porque afecta a terceros y sobre todo el nivel 1, ¿no? Entonces, tú una vez que ya has identificado, lo colocas así, ¿no? Dentro de un cuadrito, estableciendo esto rojo, verde o el amarillo. ¿Y cuáles van a ser tus protocolos? Tú vas a clasificar la gravedad, vas a identificar el accidente a través de una acción inmediata, notificar quién de nuestro comité va a salir a hablar cada escenario si es que se suscita. Es por eso que es importante este manual de crisis, cuáles son nuestras recomendaciones, cuál es nuestra estrategia de comunicación integral, definir la percepción final deseada, lo que buscamos que al final de todo esto sea lo que cale en la mente del consumidor o usuario, cuáles van a ser nuestras acciones, la toma de decisiones, la delimitación de mensajes claves, ¿no? Entonces, todo ello se ha definido a través de esto. Y esta, por ejemplo, vamos a hablar uno de que sea más tranqui, que no hable de fallecimiento. Vamos a hablar uno más, disculpen que baje así veloz. Por ejemplo, de este caso, presión mediática y ataque reputacional. ¿Qué pasa? Dentro de un contexto que un empleado de Securitas trabajaba para una minera, ¿no? Vamos a hablar sobre eso. Incidentes. Se difunden videos en los medios de comunicación donde se observa el personal de Securitas coludido con ellos en instalaciones, por ejemplo, del aeropuerto. Son supuestos. Hemos planteado ejemplos y quién debería ser responsable para hablar, esta persona.
¿no? Entonces, tú generas diferentes recomendaciones, participantes viables, ¿no? Enfóquense más en esta parte de acá. Tú identificas el incidente, la acción inmediata, la notificación, cuál va a ser tu comité de crisis acá. La siguiente, cuáles son las participantes variables, ¿no? Que puede estar una agencia. El cuarto paso es investigación y levantamiento de información, ¿no? Que va a haber también recomendaciones sobre ello. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de comunicación? ¿Cuál va a ser nuestra percepción deseada en el público final? La estrategia que vamos a dar, las acciones que va a hacer por parte de nosotros, de la empresa y a través de la que vamos a dirigir a la prensa en este caso. Nuestros mensajes clave, en este caso hemos planteado para la empresa, el monitoreo, como les dije, es importante, el monitoreo, el social listening, el monitoreo actual de las redes sociales, nuestras acciones dentro de un plazo de 2 a 5 días, ¿no? Entonces, esto es un manual en el que tú planteas situaciones hipotéticas que pueden suscitarse para que puedas realizar después estrategias óptimas, ¿de acuerdo? Entonces tú acá ya colocas quiénes van a ser nuestro comité de crisis, ¿de acuerdo? Espero que se haya logrado entender la importancia de un comité de crisis, pero acá les he colocado en el chat lo que se debe plantear dentro de este manual de crisis, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que lo tengan mapeado, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, espero que estas clases les hayan servido un montón y sobre todo lo puedan poner en práctica a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, nada, chicos, ha sido un gusto tenerlos a las personas que también me han acompañado, ya sea desde la sesión 1, 2, 3, 4, 5, sé que es bastante información, pero es importante que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿no? Sobre todo cómo funciona la empresa y la forma de comunicarse con ustedes si es que son trabajadores de una empresa o si son emprendedores también, cómo deben comunicarse con todos sus stakeholders, ¿no? Entonces, nada, chicos, muchas gracias por acompañarme durante estas sesiones y nada, bueno, te dejo con la posta. Bien, gracias docente por estas